siguiente conferencista, recibiremos al ingeniero Juan Manuel Sandoval Leal, es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado cursado en la Universidad Nacional, maestría en la Universidad de los Andes. Actualmente es Country Manager de la firma Miyamoto International, una compañía de ingeniería especializada en ingeniería de alto desempeño. Está encargado del soporte técnico de ingeniería a nivel de Latinoamérica. Esto incluye la asistencia post-sismo en lugares como México, Ecuador, entre otros. Bienvenido, ingeniero Sandoval. Puede usted iniciar su participación. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quiero agradecerles la invitación a todos. Algunos ya deben haber visto algunas de estas láminas, de estas diapositivas. Otros ya deben estar un poco más familiarizados con nuestro trabajo, sobre todo en el Ecuador, y más exactamente en la asistencia técnica que le hemos brindado al país después de semejante desastre. Eh, Esta presentación la he dividido como en varias partes y casi todas son acciones que hemos venido haciendo un poco desde el punto de vista del enfoque de lo que quisiéramos que fuera y lo que realmente hemos logrado hacer en, en Manabí especialmente y en el Ecuador. No habla solo del Ecuador, sino habla de toda Latinoamérica, porque hemos tenido intervenciones en todos los países de Latinoamérica. Nuestra capacidad global como compañía va casi todas en zonas de desastre, debido a que nos dedicamos a la recuperación de gobiernos y de comunidades después de eventos adversos. Puede ser inundación, sismo, amenaza tecnológica, etc. Un poco les presentaré qué hacemos nosotros como compañía. Permítanme un minuto, comparto el sonido. 1 in 3 Americans has been impacted by a disaster this year. The number is even higher in vulnerable countries around the world. Miyamoto's experts have been some of the first on the ground, responding to over 100 disasters across the globe. We work alongside homeowners, governments, first responders, engineers, and construction workers to assess the safety of homes, schools, and infrastructure. This data informs solutions and clear steps forward amid overwhelming chaos and tragedy. More than a response agency, Miyamoto is committed to long-term recovery. Months after disaster strikes, our specialists continue to mentor, train, and advise on reconstruction. The lessons we bring to impacted countries are lessons we've gathered from our work around the world. Here at Miyamoto, we know the best solutions come from international cooperation, from learning from each other to build homes and infrastructure that are stronger, greener, and more inclusive for all, while preserving heritage, keeping neighborhoods together, and making the world a better, safer place. ¿Por qué traje el video un poquito a colación? Porque si bien como compañía tenemos experiencia en más de 100 terremotos en el mundo, el Ecuador es uno de nuestros grandes amigos y personalmente he creado una familiaridad muy grande con el Ecuador, porque han sido de los pocos que han entendido la necesidad que hay que impactar muchos sectores, de que esto no es una condición de, de código, de unos trabajando en unas oficinas tratando de hacer por la sociedad y otros en terreno construyendo, sino es una acción social donde todos tenemos que impactar. Desgraciadamente tenemos que impactar tantos sectores: educación, salud, sostenibilidad, edificaciones públicas, sobre todo las esenciales, preservar un valor cultural, que pues hay tanto por hacer que hemos hecho lo que más hemos podido en estos años, con los recursos que hemos tenido y con la gran gente que nos ha colaborado en el Ecuador. Hay un aspecto que queremos seguir trabajando y es el que queremos avanzar más en Latinoamérica sobre todo, y ese es el de la vivienda accesible.
¿Por qué? Porque finalmente somos conscientes de que en conclusión, todos tenemos que tener un lugar mejor llamado hogar, o un lugar al cual podamos llamar hogar. Y ese hogar tiene que ser un sitio seguro, pero desgraciadamente estamos siendo amenazados por millones de eventos adversos. No solo y yo digo millones es porque pensamos que no tiembla, en este momento puede estar temblando, pensamos que no hay una inundación, en alguna parte del mundo hay alguna inundación, pensamos que no llueve, llueve muchísimo, el cambio climático ha hecho que la lluvia, el régimen de lluvias cambie, eso cambia el régimen de inundaciones, cambia muchísimas cosas. La acción del hombre sobre la tierra ha cambiado sobre todo lo que le está pasando a la tierra misma. Y como lo decía una arquitecta con la cual estábamos trabajando en zonas de amenaza y en recursos de planificación, ella decía, ingeniero, lo que pasa es que la tierra tiene una particularidad bastante grande o bastante propia, es que ella vuelve a apropiarse de lo que era suyo. Y eso muy posiblemente pase, es decir, los desastres naturales, la interacción del hombre con la tierra, es posible que siga originando mayores desastres en sismos, en inundaciones, en tornados, en vendavales, en fin. La gráfica que les muestro es de las Naciones Unidas, de la Oficina de Desastres, y nos indica los desastres desde 1998 hasta el 2017 en billones de pérdidas. Desgraciadamente, las mayores pérdidas siguen siendo ciertos desastres, y esos desastres son las inundaciones, los vientos, las amenazas eólicas y el sismo, que es el que más nos preocupa o el que más nos aqueja en el Ecuador actualmente. ¿Por qué digo el que más nos aqueja? Porque desgraciadamente el sismo es, si lo vemos como desastre natural, el desastre natural más costoso en la historia de la humanidad. Arriba estamos mostrando el sismo con el tsunami de Japón en el 2011. Y de ahí para abajo han habido otros sismos en pérdidas económicas. ¿Sí? El sismo de Japón resulta ser el mayor en pérdidas económicas, incluso aunque el de Turquía. Para preparar esta presentación, consulté en qué vamos en valores en Turquía. Esperaremos unos años a que logremos consolidar las cifras, porque las cifras en el sismo de Turquía, al igual que en todos los desastres, son muy particulares. La pérdida de housing, es decir, de casas y de familias sin hogar es mucho más grande que otros desastres. Pero la pérdida económica sigue siendo no tan alta debido a que los que perdieron sus hogares son familias, entonces no es una pérdida económica tan grande como la de otros países. Pero sigue siendo el sismo el desastre económico más caro para la humanidad. Y es a veces al que menos cuidado le ponemos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto como países muy reactivos, es decir, esperamos a que ocurra el desastre para actuar. Y muchas de nuestras leyes están direccionadas en ese sentido, en un sentido reactivo, más no preventivo. Pese a que tenemos numerosas unidades de prevención de desastres, tenemos políticas de gestión del riesgo, de prevención del mismo desastre, pero no gestionamos el desastre, es decir, no estamos continuamente trabajando en reducir el impacto de ese desastre en la sociedad. Y eso es un problema, porque el desastre lo que implica es una pérdida económica y social directa y una interrupción de la operación. Ese tiempo de inactividad hace que necesitemos algún tipo de actividad de reconstrucción, reactivación, incluso de reajuste de las condiciones actuales del sitio, pero al final se traduce en una pérdida. Y esa pérdida o ese tiempo, que es una recuperación que necesitamos todos, pues tenemos que reducirlo. Pero reducirlo implicaría hacer millones de acciones en diferentes eventos, en diferentes campos, y pues todos tratamos de hacer
lo posible. Lo que les voy a mostrar con esta, o lo que les queremos mostrar con esta presentación, es cómo hemos ido impactando de a poco ese gran mecanismo de recuperación que son las oficinas de desastre, las personas del común y las grandes academias, que en esto juegan un rol súper esencial. Dentro de nuestro gran, digamos así, popurrí o de personal que tenemos en campo, en nuestra población, incluye muchos agentes. Están las oficinas de manejo de desastres, está en las políticas de planificación, en fin. Finalmente, en lo que tenemos que todos impactar es que nuestra ingeniería, la ingeniería estructural, la ingeniería geotécnica, y ligado a esa ingeniería geotécnica estructural, la arquitectura y la normatividad, detrás hay abogados, hay un montón de personas, tienen que abocarse más en el sentido de la resiliencia, es decir, en cómo asegurar de que nuestras sociedades y nuestros países se sigan recuperando después de los eventos y de los desastres naturales. Desgraciadamente en eso tenemos una desarticulación grande, porque lo que piensa planificación, voy a rayar un poco, lo que piensan los que están acá no es lo mismo de los que están acá haciendo la ingeniería y la geotecnia, y los que comunican el riesgo tampoco, los generadores de financiamiento y de mejoramiento de la sociedad tampoco están coordinados. Y hay un aspecto en general en todos los países de Latinoamérica y es el aseguramiento de la calidad. En eso nos falta muchísimo por recorrer. Normas como la ecuatoriana, la guatemalteca y la colombiana han hecho generosos avances en cómo hacerlo bien. Desgraciadamente el proceso de cómo ponerlo en campo le falta mucho. Y es que para invertir en cómo hacerlo en campo se requiere demasiado dinero. Y el dinero, pues en estos eventos de implementación y en nuestras sociedades es un poquito difícil de manejar. ¿Qué pasa? Que la norma, como lo mencionaba, implica inversión. Y eso implica una inversión básicamente económica. Si yo quiero edificios seguros, pues implica que tendré que tener una inversión económica mucho más alta. Es decir, nuestras edificaciones esenciales. A eso habrá que meterle algún dinero. Las edificaciones que tienen menor nivel de relevancia en la sociedad o menor, no nivel de relevancia, porque todos somos relevantes socialmente, sino menor nivel de relevancia en la recuperación, que son las viviendas, que son las que tienden a estar en estos niveles de seguridad, pues son a las que menos les hemos invertido y en las que menos se continúa invirtiendo, pero desgraciadamente son las que tienen el poder económico, es decir, las personas que laboran, la persona que día a día va y trabaja o crea su negocio, son las que están en este, digámoslo así, margen. A eso hay que trabajarle muchísimo más, es decir, en incrementar la inversión, en apoyar un poco más la inversión en costo en temas de seguridad estructural, el tiempo de dedicación de esos profesionales, porque desgraciadamente los profesores universitarios no podemos, me incluyo como profesor universitario, dedicarle el tiempo que quisiéramos a temas de aseguramiento de social, a preservación de vidas, a crear mecanismos de articulación entre la sociedad, la academia y el Estado y la gente del común. Entonces, a estas condiciones hay que realmente invertirles mucho más dinero. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿O qué hemos primero identificado? Que hay problemas con el uso del suelo. La planificación urbana no está involucrando estos temas. Los logos que ven arriba los involucré porque estos hacen parte del programa de la Unión Europea dentro del préstamo que se le hizo a el Ecuador como recuperación. Tuve la oportunidad de ser parte de este programa en el componente de resiliencia sísmica. Allí identificamos estos problemas.
el uso del suelo en la planificación urbana, el diseño arquitectónico y temas enfocados en el tema de seguridad, es decir, el diseño arquitectónico sigue estando totalmente desligado de lo que es el tema de seguridad y de lo que es el tema de la aseguramiento estructural. Hay un tema del patrimonio construido, es decir, mientras que nosotros creamos millones de papers, libros y de políticas públicas, el patrimonio sigue creciendo de manera legal e ilegal, de manera pseudo legal o de manera pseudo ilegal, es decir, a veces las oficinas de planeación no logran eh, eh, cubrir esas necesidades de la gente y la gente sigue tendiendo a saltarse la norma y fuera de eso las organizaciones del Estado no pueden controlar ese crecimiento desmesurado de la población. ¿Qué pasa? Que hay unos mecanismos de respuesta que si bien existen en cada país, esos mecanismos de respuesta cuando se activan los COE, cuando se activan los organismos de respuesta, se encuentran desarticulados. Un poco, no porque lo quieran hacer ni porque sean ineficientes, sino porque no hay una continua preparación y un continuo seguimiento a esa real articulación de los agentes locales en la respuesta. Es decir, cómo hacerlo eficientemente. Muchas de las fotos, incluso del video que presenté, son del Ecuador. Presentan daños estructurales del 16 de abril. La que está aquí a la izquierda es un caso específico de aquí es de México y es el edificio de Álvaro Obregón. Es algo que yo siempre presento en muchas de nuestras presentaciones porque es un edificio, yo lo he llamado la aberración urbanística, porque desgraciadamente es lo que ocurre en todas las partes de Latinoamérica, que es un edificio construido hace más de 40 años, sin norma sismo resistente, con unas aproximaciones sísmicas a pórticos en una dirección sin tener en la otra, modificaciones en altura, modificaciones en planta, modificaciones estructurales en planta y en altura, que es lo que origina que el edificio colapse de esta manera tan desmesurada, digámoslo así. Otro aspecto en el que hay que trabajar es en la infraestructura crítica. Y la infraestructura crítica hay que evaluarla ya no solo en términos del edificio como tal, sino como esa estructura que articula la respuesta durante el sismo y articula otros procesos de recuperación. La infraestructura crítica no solo tiene que ser física. Después de la pandemia aprendimos que la infraestructura puede ser virtual incluso, que es lo que estamos haciendo ahorita. Esta infraestructura puede ser tan crítica para la sociedad en términos de recuperación que es necesario mantenerla muy bien, aprovecharla muy bien, no como se está aprovechando ahora a inicios de estas presentaciones, sino darle el verdadero contenido. Y en esto de la planificación creemos que hay tres componentes que hay que destacar. El estructural, es decir, fortalecer a los ingenieros estructurales locales. No quiere decir que lo hagan mal. Nuestra experiencia en el Ecuador es que lo hacen muy bien. Hay ingeniería estructural muy buena, pero lo que pasa es que con el pasar de los años a muchos o se les olvida estudiar o quieren aprender de otras cosas o lo que no lograron aprender en sus pregrados lo quieren aprender. Entonces eso hay que seguirlo haciendo. Hay un componente que hay que fortalecer, como le dijo el ingeniero anteriormente, es la geotecnia. Y la geotecnia vista desde el punto de vista de temas de amenaza, de aprovechamiento del patrimonio, de qué es lo que tenemos, de si esa amenaza es grave para unas estructuras y no es grave para otras, y qué programas de fortalecimiento podemos hacer. Y un aspecto clave es el arquitectónico. ¿Por qué? Porque nuestros arquitectos en toda Latinoamérica se les olvidó que tienen que interactuar con unos ingenieros estructurales y unos ingenieros de suelos. Y eso hay que fortalecerlo muchísimo. Ya con estos
años, sobre todo los 2000, los arquitectos han aprendido a trabajar un poco más con nosotros. ¿Qué actividades podemos fortalecer o qué actividades podemos ir haciendo? ¿Qué ejercicios hemos hecho? Este ejercicio lo hizo Hugo Yepes, lo presentó en Hábitat 3, hace parte de un proceso en Puerto Viejo, donde hicieron una caracterización de los materiales, las viviendas, el aspecto socioeconómico, el estado de las estructuras. Esto es valioso como primer ejercicio porque hace que caractericemos el patrimonio, digamos así, que es lo que tenemos allí. Luego nosotros a través de USAID, la ULEAM y el municipio de Puerto Viejo, hacemos una caracterización mucho más detallada, aprovechando también el tema de la microzonificación, es decir, la información de la microzonificación se incluye acá. Vemos qué edificaciones son más o menos vulnerables y este tipo de ejercicios lo que nos ayuda es a qué, a poder identificar dentro de ese patrimonio qué zonas deberíamos atender primero. El mismo agente planificador de la respuesta puede planificar su recuperación, decir, mire, es que aquí tal vez tenemos tales estructuras que pudieron haberse dañado, tales debiéramos intervenir más o en una fase inicial, en una fase final. Y eso hace también que podamos generar políticas a largo plazo, ¿sí? El componente de la parte de riesgos, las capacidades estructurales y económicas debe ser parte de estos procesos de recuperación. El territorio es necesario identificarlo no solo como territorio, como la microzonificación, como que hay unas casas y como que hay unos edificios, sino cómo ese territorio ha ido evolucionando y cómo esa evolución se hace a través de una práctica constructiva. Eso es diferente, aunque parezca no tan evidente, es muy diferente en cada país. Es diferente la evolución constructiva en Colombia, en Guatemala, en Ecuador. Les doy un ejemplo. En Guatemala, en esta última visita que hicimos hace poco, haciendo identificación estructural y evaluación estructural, existen varias tipologías de colegios que hicieron con mampostería confinada. Pero curiosamente esa mampostería confinada tiene las columnetas mucho más cerca de lo que estamos acostumbrados en Colombia o en Ecuador, pues tienen cada 1,80 m, 2 metros, en horizontal y en vertical. Entonces hace que esos muros sean mucho más rígidos. Y no solo mucho más rígidos, sino mucho más eficientes, porque son marcos mucho más pequeños, las diagonales que se pueden producir por corte están enmarcadas en elementos mucho más pequeños, el daño puede ser mucho menor. Entonces, aunque son muros confinados que vemos en Colombia, son muros confinados que vemos en el Ecuador, la práctica constructiva de cómo se desarrollaron esos concretos es muy diferente y cómo se desarrollaron esos componentes estructurales. Entonces, hay que estudiar muy bien para así estudiar muy bien cómo se conformó estructuralmente, cómo se conformó socialmente la población para ir entendiendo y dando soluciones puntuales acordes a cada municipio. Por ejemplo, me fascina que en Puerto Viejo, en el Ecuador, la gente intenta estudiar mucho, aprender mucho cómo construir bien, desde en bambú hasta en concreto y en acero. He visto muchos edificios que han ido haciendo en acero en el área de Manabí, unos con ciertos aciertos, otros con muchos errores, pero han ido evolucionando, han ido mejorando en la práctica, día a día se ve que hacen mejores soldaduras, utilizan mejores elementos, cada vez utilizan elementos más compactos, más dúctiles, eso hace que vayamos mejorando como sociedad. Y aquí hay una cosa que ya lo mostraron en la anterior presentación, y es el papel de la gente planificada. Es decir, tenemos que identificar ese riesgo, esas microzonificaciones, aprovecharlas a nivel del detalle del daño, es decir,
ir mirando cómo es que va evolucionando el territorio, con esos datos de microzonificación aprovecharlos para tener datos de qué tanta población pudiera verse afectada y dañada luego de un evento sísmico y decir, miren, tal vez deberíamos originar unos procesos más detallados donde hagamos una rehabilitación sísmica de ciertas comunidades mediante un financiamiento, eso puede ser la Banca Mundial, BID, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es como política pública ir generando mejores condiciones a la población, mejor estado. Este fue un ejemplo que hicimos en Portovieja, que fue el incluir la parte urbanística. Se crearon unas unidades urbanas homogéneas, es decir, identificar el territorio, cómo va evolucionando urbanísticamente de manera eh, eh, formal e informal. Y algo en lo que queremos eh, seguir a continuación es en el tema de la infraestructura crítica. Este es un pequeño mapita que yo saqué, donde están las principales infraestructuras críticas, que son las escuelas y los hospitales. Y si vemos, casi todas abarcan todo el territorio, es decir, lo cubren. Es decir, si hacemos un buen programa de recuperación de hospitales y de escuelas, muy probablemente cuando tengamos un evento sísmico posterior, tendremos una adecuada eh, respuesta por parte del municipio. Es decir, tendremos dónde acoger a la gente, dónde resguardar a los niños y sobre todo las flechitas quieren decir que podemos tener sistemas de evacuación adecuadas o sistemas de respuesta adecuadas. Este es un ejemplo que tenemos nosotros dentro del estudio de la resiliencia sísmica y es la escuela Eloy Alfaro, que desgraciadamente sufrió daños generalizados durante la ocurrencia del sismo del 2016. Ya vemos que hay daños en columnas, hay daños en algunos elementos principales, hay muchos daños en elementos no estructurales que no debieran ocurrir. Los daños en escuelas pudieran ir en algunos daños menores en muros, en algunos daños leves en algunos componentes no estructurales, pero no daños funcionales en lo no estructural. ¿Por qué es importante tanto lo estructural como lo no estructural? Porque si vemos acá, aquí hay unas líneas vitales, unas líneas eléctricas. Y desgraciadamente, pues para este evento y para esta estructura, pues las líneas vitales quedaron inservibles también. Este fue un colegio que no se alcanzó a inaugurar. Esta es una lámina que muestro muchas veces. Es un matrimonio canadiense que vive actualmente en Manta. Ellos vivían en un edificio que se llama Santorini. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la evaluación estructural de todo el edificio por el tema del seguro. Es un edificio donde se dañan todos los elementos no estructurales, no quedó, como dicen coloquialmente, títere con cabeza. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el constructor amarra los elementos no estructurales de la estructura que es metálica. La estructura metálica jala los muros y los daña completamente. Es un edificio bastante particular. Y ellos colocan esta lámina en la ventana de su cuarto principal diciendo que sobrevivieron al sismo del 2016. Un aspecto clave en todo este proceso es que tenemos que acercar mucho más a la gente. Si bien nosotros somos muy técnicos como ingenieros, hacemos análisis no lineales contra el tiempo, todos escribimos papers, creamos documentos muy densos muchas veces, documentos con libros de 400 páginas, 500 páginas, que son necesarios. Tenemos que aprender a también diluir ese conocimiento un poco más, diluirlo en el sentido de tener una comunicación efectiva con los técnicos, o sea, los técnicos que no son técnicos de nuestra área, un abogado, un médico, cualquier otra persona y las personas del común. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que las personas del común se sienten muy lejanas a nosotros los técnicos. Hay que irnos acercando cada vez más, siendo más accesibles a ellos, más cercanos, más amigos de la gente.
Este es otro tema que lo traigo a colación porque está en discusión en todas partes del mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, Colombia, Corea, ¿quién más está discutiendo? Turquía, están discutiendo el tema. Y es el tema de los reforzamientos estructurales de un patrimonio que tenemos deshecho, que es la mampostería estructural, con el que tenemos todos que vivir. Porque pues la mampostería existe desde que muchos de nosotros nacimos y desde antes de que nosotros naciéramos. Y son cosas que tenemos que intervenir. Existen muchos sistemas de reforzamiento. Están los sistemas de reforzamiento con mallas, están con platinas, el tema que estamos trabajando ahorita con la Universidad de Tokio, que es con PP bands, que son las bandas elásticas de las cajas. Colombia ya lo tiene establecido como norma técnica. El Ecuador viene haciéndolo desde hace muchos años y Colombia en zonas rurales y semirurales, reforzamientos de adobe y de mamposterías con bareque y con otras técnicas. La misma estructura en bambú ha sido reforzada digámoslo así, con mortero externo, como para darle más consistencia al muro, como lo dicen coloquialmente en territorio. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que les pido un poco es que como ingenieros seamos un poquito más abiertos a esos pequeños reforzamientos que podemos hacer, porque ya nos hemos dado cuenta que hacerle cumplir a la gente la norma a la cabalidad no va a ser el resultado como nación. Muchos nos hemos dado cuenta de que si bien sí tenemos que hacer que la gente cumpla la norma y que no debemos premiar a la gente que la incumple, también debemos proteger vidas. Y tenemos que empezar a crear mecanismos para que esa gente empiece a concientizarse de que tiene que subir su nivel de seguridad, tratando de llegar cada vez a un nivel óptimo de seguridad con sus viviendas y con lo que está haciendo. ¿Cómo queremos aumentar la resiliencia y cómo lo hemos hecho, sobre todo en Managua? Con 3 puntos focales claves, que son el grupo 1, que son las personas del común y los jefes de hogar. Y jefes de hogar nos referimos no al padre que lleva el dinero a su casa, sino en cada hogar hay alguien que lidera en el conocimiento, alguien que le dice, papá, tú tal vez no construiste bien, debiste haberlo hecho así, o la esposa que le dice al esposo, mira, tal vez debimos haber hecho esta otra cosa. Es decir, siempre hay una persona clave en el hogar que se encarga como de ir promulgando la construcción segura. Hay que atender a esa persona, hay que atacar ese sector y hay que hacer que ese sector se fortalezca. Que las personas sean niños, madres cabeza de hogar o padres, cada vez construyan mejor. Y sobre todo los maestros. En esto hemos hecho ya un trabajo con la Unión Europea, con USAID, un programa que ya lleva varios años, que es Comunidades Seguras. Otro punto focal son las universidades, las asociaciones y las cámaras de construcción. En esto creemos que hay que ir mejorando el conocimiento. No quiere decir que no esté bien el conocimiento, sino que el conocimiento tiene que ir desde una comprensión completa de la estructura y cómo ir haciendo mejores prácticas en construcción y en diseño. En esto creamos un programa de entrenamiento, un curso de entrenamiento estructural. Tuvimos la participación de muchos profesionales muy calificados del Ecuador, y en esto quiero agradecerle a Juan Pablo Chacón, a Alex Albuja, a Jordi, no sé, se me olvidan nombres, pero la idea es ir mejorando la capacidad de la gente. La gente en el Ecuador sí quiere aprender mucho más, y lo que nos dimos cuenta con el ejercicio que hicimos es que no solo quiere aprender, los que están con un nivel de conocimiento de querer aprender, eh, tienen otra cosa particular, y es que cuando hicimos este ejercicio, los que están por arriba comparten con los de abajo. Los de abajo empiezan a entender un poco más el diseño estructural, el comportamiento, cómo tienen que incrementar su capacidad, y empiezan a discutir con los que saben y comparten,
mejoran el conocimiento unos a otros y el reto es para ambos, tanto para el que está con un nivel superior como inferior, en el hecho de igualar, y no solo de igualar, sino de compartir cada vez más el conocimiento. Eso es buenísimo. Ya voy casi a terminar. El último punto es nuestras oficinas de la administración municipal. Tenemos que mejorar los procesos de control y de supervisión técnica. Eso es clave. Tenemos que mejorar los mecanismos mediante los cuales ellos lo hacen. Hemos creado herramientas. Aquí hay una grafiquita donde hay un pequeño manual. Esos manuales, dentro del ejercicio que hicimos, les comento que cometimos muchos errores. Muchos. ¿Por qué? Porque contratamos una serie de consultores. Esos consultores generaron unos documentos muy grandes, muy densos, muy técnicos, pero no eran prácticos para la sociedad. Hicimos una reingeniería de los productos y sacamos manuales muy reducidos que actualmente los utiliza el municipio de Portoviejo para la divulgación de los procesos de construcción, de cómo hacerlos bien, la regularización de sus viviendas y el proceso de diseño sísmico. Otro aspecto que queremos atender ahora es construcción en la calidad de la garantía de la construcción, de la calidad de la construcción, es decir, la supervisión técnica. ¿Y en qué estamos ahora? A nivel de Latinoamérica generamos un programa a través de la Fundación GILTI, que se llama Vivienda Progresiva, el BIPRO, en el cual por primera vez nos hemos unido varias agencias. Estamos unidos todos estos, SENAC, Habitat, Miyamoto, ONU Habitat y Techo, GILTI como donante y Swiss Contact como gran ejecutor del programa. Se me olvidó quitarlo de acá, ponerlo acá, perdón. En un programa donde queremos entender el núcleo de la vivienda, es decir, cómo funciona ese gran mecanismo del mercado de la vivienda en aspectos de tierra, financiamiento, construcción e innovación, materiales, es decir, manejar todo el núcleo del sistema de vivienda. Hemos entendido que de todo este inventario inicial hay un filtrado para Latinoamérica, exactamente para los proyectos piloto que son Perú y Colombia. Luego seguirá Ecuador, se supone, y Costa Rica. Pero la idea un poquito es entender la demanda de las viviendas, entender los mecanismos de financiación, que también es una dificultad grande de la gente, y la oferta de esas viviendas, cómo se produce. Nos hemos dividido en 3 grupos: el marco político y la norma de aplicación, la construcción, es decir, cómo se produce ese servicio laboral de construcción, cómo es eficiente, cómo no es eficiente, y por último los servicios financieros, es decir, crear mecanismos. En esto está participando el Banco Mundial y el BIP, de financiamiento para esas familias que quieren hacer sus casas. Por último, nos hemos dado cuenta que la principal brecha es que el gobierno no necesariamente abarca los principales problemas de la gente, y en esto no es culpa del gobierno, digámoslo así, es culpa de todos, de que construimos sin permiso, de que utilizamos mal el material, de que los muchachos en las universidades no tienen los mecanismos para apropiarse de los procesos de construcción. Entonces hay una gran simbiosis que hace que el problema se agrave, y hay que trabajarlo muy a fondo. Es decir, las viviendas como tales tienen que ir incrementando su nivel de seguridad y la gente tiene que cada vez ir construyendo más seguro. Si no, el problema se nos va a volver una bomba de tiempo, va a volver a ocurrir lo de Turquía, viviendas sin diseño estructural, con una ingeniería mala, con una supervisión escasa, con una calidad constructiva pésima, y vamos a tener mayores problemas de recuperación. La idea es esa, ir siguiendo avanzando en esos temas. Les agradezco, como siempre, este espacio y estoy abierto a preguntas, si así lo desean. Muchísimas gracias, Sandoval. Tenemos la mano levantada de Luis Eduardo Pérez. Le escuchamos, por favor, su pregunta.
Sí, muchas gracias por la presentación. Desde la Ciudad de México, comentar dos aspectos que me parecen muy importantes. El primero, que recalco en lo dicho en esta fabulosa presentación, la autoconstrucción y la transformación de la vivienda como factores de generación de vulnerabilidad física en los edificios. La transformación de vivienda es algo que es muy importante. Se van transformando las viviendas y simultáneamente van ocurriendo la generación de vulnerabilidades al crecer las familias. Y eso ocurre porque iniciamos siempre con vivienda inadecuada, insegura, insuficiente para las personas, particularmente en los procesos de construcción de vivienda masiva. Y el segundo, bueno, abrirnos a una intercambio de información en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tenemos nuestras propias metodologías de evaluación de esta vulnerabilidad en vivienda, particularmente en 3 componentes para que la gente lo pueda entender, la gente del común, que sabemos que son el problema crítico. Los cambios de rigidez en planta y en altura, que de algún modo se pueden identificar con métodos sencillos, la calidad de construcción, tanto en materiales como en procesos, y finalmente los daños previos. Entonces hemos venido creando toda una cultura entre los estudiantes de la universidad, que año tras año salen a evaluar justamente estructuras junto con la comunidad, porque estos 3 componentes, rigidez, en planta y en altura, con una cinta, con una calculadora se puede identificar cuando hay un cambio severo en la rigidez. La calidad de la construcción, visualmente se puede hacer también de manera sencilla, la distancia entre los castillos y los elementos de confinamiento verticales y horizontales es más o menos fácil encontrarse, ¿no? Y bueno, los daños previos. Es cuanto, perdón por extenderme, gracias. No, Luis, muchísimas gracias. Me parece muy válida las afirmaciones. Algo que quería contarte, Luis, es que dentro del piloto que hicimos ahorita en Perú, lo hicimos en 90 casas y encontramos varias cosas. Uno es el que el que tú dices de las irregularidades en planta y en altura. Es un fenómeno que en la edificación progresiva es el fenómeno que más afecta la seguridad de la estructura, uno de los que más afecta la seguridad estructural. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno, es el fenómeno del hijo. La persona arma un piso cuando él está viviendo con su señora y tiene su expectativa de armar su casita. Pero cuando nace el hijo, arma el piso para el hijo. Pues cuando arman el piso para el hijo, empiezan a salir una serie de aberraciones de la estructura porque él empieza a sacar voladizos hacia el frente y empieza a tratar de tomarse la parte posterior del predio, es decir, lo que era su aislamiento. Entonces empieza a originar un juego de cajas que ya no coinciden ni en planta ni en altura. Y es complicadísimo porque ese tema de la vivienda progresiva, por ejemplo, en Quito y en Bogotá, tú logras encontrar que hay voladizos incluso que logran hasta los 5 metros. O sea, voladizos que arrancaron en 50 centímetros, en el siguiente van en 1 metro y en el siguiente van en 3 metros. Yo recuerdo que una foto de un profesor de Colombia, el profesor Luis Guillermo Encardi, él tiene una foto, que en paz descanse, del año pasado. Él tiene una foto que postaba mucho en sus presentaciones y era un voladizo de 5 metros. O sea, lograban casi pasar media cuadra hacia afuera. Es por eso, porque la vivienda progresiva tiene ese fenómeno particular del hijo, que van aprovechando más área. Pero Luis, me comunicaré contigo porque sí te necesito, me parece válido lo que están haciendo, muy bonito, gracias. De esta manera agradecemos al ingeniero Juan Sandoval en su presentación con el tema Pequeñas Grandes Acciones en Resiliencia Sísmica como mecanismo eficiente de recuperación. Y asimismo, al igual que el doctor Luis Eduardo Pérez, quien acaba de hacer su pregunta desde México, agradecemos también a todos los participantes que tenemos aquí de países de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de México, de Perú, de República Dominicana, Colombia, Honduras, Venezuela, España, entre otros países que se han podido inscribir. Si tienen alguna otra pregunta al ingeniero Sandoval, por favor la dejan en el chat, él se las estará contestando.